Los crímenes se cometen a diario en todas partes del mundo, pero algunos de ellos han resaltado más en las noticias internacionales por su impacto, conmocionando a las personas y surgiendo la duda de por qué suceden. Algunos menores de edad han sido judicializados por delitos que han cometido, siendo definidos como atroces por la poca edad que tenían y la vehemencia que sostuvieron para reaccionar de la manera más violenta ante las situaciones que se convirtieron en casos de investigación. Kristen Avery Pittman, nacida como Christopher Frank Pittman, el 9 de abril de 1989, fue condenada en 2005 por asesinar a sus abuelos Joe y Joy Pittman, el 28 de noviembre de 2001, cuando ella tenía 12 años. El caso atrajo la atención nacional, tanto por su edad en el momento del crimen, como por su defensa de que Zoloft había influido en sus acciones. Pittman fue sentenciado a entre 30 años y cadena perpetua. A los 12 años, Pittman se escapó de casa 2 veces, amenazó con suicidarse, fue detenido por la policía y confinado en un centro para niños con problemas o fugitivos. Estuvo recluida allí durante 6 días. Mientras estuvo allí, le recetaron Paxil para una depresión leve. Su padre, Joe, la envió lejos de su casa en Oxford, Florida, para vivir con sus abuelos en Chester, Carolina del Sur. Sus abuelos paternos habían sido una fuente de estabilidad para ella durante años, en una vida con una madre que la había abandonado 2 veces y un padre que, según Pittman, había sido abusivo. Su médico en Chester, al no tener muestras de Paxil para darle a Pittman, le dio muestras de Zoloft. Aunque ambos medicamentos son ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, con modos similares de acción selectiva, generalmente no es aconsejable sustituir abruptamente uno por el otro. Casi de inmediato, Pittman supuestamente comenzó a experimentar efectos secundarios negativos del nuevo medicamento. Su hermana llegó incluso a describirla como maníaca. Supuestamente experimentó una sensación de ardor en todo el cuerpo que requirió analgésicos. Se quejó de los efectos secundarios de la droga. En una visita posterior al médico, le aumentaron la dosis de 25 mg diarios a 50 mg diarios. Zoloft tiene varios efectos secundarios en los niños, que incluyen depresión agravada, sueños anormales, reacciones paranoicas, alucinaciones, comportamiento agresivo y delirios. Los riesgos de una sobredosis incluyen posibles reacciones maníacas. Pittman tuvo una discusión en el autobús escolar, estranguló a un compañero de estudios y luego molestó a la persona que tocaba el piano en su iglesia. Esa noche, el 28 de noviembre de 2001, después de que su abuelo la regañara por intentar salir de su habitación cuando le dijeron que no lo hiciera, Pittman entró en la habitación de sus abuelos y los asesinó con su propia escopeta, que le habían enseñado a usar. Después de los asesinatos, prendió fuego a la casa con una vela y papeles. Pittman tomó el auto de sus abuelos, sus armas, su perro, $33 y se fue. La recogieron después de quedarse atrapada a 2 condados de distancia. Antes de confesar, contó la historia de un hombre negro corpulento que la había secuestrado después de asesinar a sus abuelos y prender fuego a su casa. Cuando finalmente confesó, proclamó que sus abuelos merecían lo que recibieron. El padre de Pittman testificó que el incidente ocurrió 2 días después de que se duplicara la dosis de Zoloft de Kristen. El lunes 31 de enero de 2005, 3 años después de los asesinatos, comenzó su juicio como adulta. El caso involucró varias cuestiones importantes, incluidas consideraciones de capacidad mental en relación con su edad. El otro problema fue el impacto de Zoloft en su estado mental. También se consideró si su crimen debería considerarse asesinato o alguna forma de homicidio involuntario. En última instancia, el foco del juicio estuvo en Zoloft. La acusación se centró en demostrar que Pittman conocía la diferencia entre el bien y el mal y que su estado mental culpable fue revelado por factores tales como planificar el encubrimiento de modo que pudiera escapar antes de que comenzara el incendio mediante el uso de la vela y el pasos que dio durante su huida del lugar. El 15 de febrero de 2005, Pittman fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a 30 años de prisión. Hubo cierta controversia sobre el veredicto. 2 de los miembros del jurado admitieron sentirse coaccionados a tomar su decisión, y otro miembro del jurado discutió abiertamente el juicio con su esposa y el camarero
durante las deliberaciones. El 5 de octubre de 2006, la Corte Suprema de Carolina del Sur escuchó los argumentos orales sobre su apelación. En ese momento también se presentó una petición para indultar a Pittman. También se pidió a los jueces que pospusieran el traslado de Pittman a la penitenciaría para adultos, pero la demora fue denegada. El 11 de junio de 2007, el tribunal confirmó la condena de Pittman por 4-1. El 14 de abril de 2008, la Corte Suprema de los Estados Unidos se negó a escuchar una apelación que se basaba en un reclamo de la octava enmienda de castigo cruel e inusual sentencia larga para un niño. El 27 de julio de 2010, el juez del Tribunal de Circuito de Carolina del Sur, Roger Young, aprobó la petición de reparación posterior a la condena de Pittman y le concedió un nuevo juicio, basándose en la conclusión de que un abogado era ineficaz. En noviembre de 2010, el juez Young rechazó una solicitud del Estado para reconsiderar su decisión. En diciembre de 2010, Pittman llegó a un acuerdo de culpabilidad, en virtud del cual se declaró culpable del delito de homicidio voluntario. Recibió una sentencia de 25 años, incluido el tiempo cumplido de una sentencia de 30 años a cadena perpetua. Fue encarcelada en la institución correccional de Allendale, con una fecha de liberación prevista para el 22 de febrero de 2023. Mientras estaba en prisión, Pittman se declaró mujer transgénero y cambió legalmente su nombre a Kristen Avery Pittman. Tras su liberación, el 22 de febrero de 2023, deberá completar 2 años de supervisión estatal a través de una oficina de libertad condicional de Carolina del Sur. Anissa Weier y Morgan Geyser tenían 12 años cuando acuchillaron a su íntima compañera de colegio para complacer a una figura ficticia de un relato de terror que seguían en un foro en internet. Dijeron que Slender Man les había ordenado cometer el crimen. Increíblemente, la víctima sobrevivió al brutal ataque en un bosque de Wisconsin, Estados Unidos. Una macabra historia donde sí murieron la inocencia y la amistad. Era viernes y pensaban festejar el cumpleaños de Morgan Geyser con un pijama party que incluía pizza, disfraces y risas durante toda la noche. Esa tarde, Anissa Weier, Peyton Leutner y Morgan Geyser salieron juntas del colegio donde cursaban 6º grado y fueron a la casa de la cumpleañera. Para Peyton fue una noche rara. Sus amigas se mostraban un poco distintas, susurraban y cuchicheaban mucho entre ellas. Fuera de eso, todo marchó con cierta normalidad. Después de los juegos y las carcajadas, se fueron a dormir. Por la mañana, las 3 amigas de 12 años decidieron ir al Parque David para pasar el día al aire libre. Quedaba cerca de donde estaban y era un área boscosa de Waukesha, un suburbio de la ciudad de Milwaukee, en los Estados Unidos. En los baños públicos del parque, Peyton sufrió el primer ataque. Anissa intentó golpearle con fuerza la cabeza contra la pared. Peyton se enojó, pero no le dio mayor importancia al incidente. Por eso, cuando le dijeron de adentrarse en el bosque para ver a los pájaros y jugar a las escondidas, fue con ellas. Mientras Morgan empezaba a contar contra un árbol, ellas salieron corriendo a esconderse. Pero de pronto, Anissa empujó a Peyton y le dijo que se acostara en el piso y se tapara con ramas y hojas para no ser vista. Fue en ese momento que Morgan fue hasta ellas, aprovechó para sacar el cuchillo que llevaba escondido en su chaqueta con una hoja de 13 centímetros. Se lo dio a Anissa, quien no atinó a usarlo, y se lo pasó a Morgan nuevamente. Mientras Anissa mantenía a Peyton contra el suelo, Morgan le susurró: «No voy a hacer nada hasta que vos me digas». Anissa entonces le gritó: «Ahora, enloquécete». Morgan saltó sobre Peyton y empezó a apuñalarla enloquecidamente. Fueron 19 cuchillazos, 5 en un brazo, 7 en la pierna. Uno le perforó el páncreas, otro le atravesó el hígado, otro más hirió el estómago y los 3 restantes fueron al diafragma. Pero el navajazo más peligroso de todos fue el que pasó a menos de 1 milímetro de una arteria coronaria, muy cerca del corazón. Peyton gritaba sorprendida por el ataque y les decía que no podía ver, no podía pararse, que no podía respirar. Anissa le dijo a su amiga herida de muerte que se pusiera boca abajo, así la sangre saldría más despacio. Se fueron después de prometerle que irían a buscar ayuda. Vil mentira. Ellas querían que Peyton muriera. Inmutables, la dejaron desangrándose en la zanja y salieron del bosque. Se dirigieron a los baños públicos de un supermercado Walmart cercano. Ahí se limpiaron a conciencia la sangre de su íntima amiga. Slender Man, pensaron. Ya estaría muy complacido con ellas. Era el sábado 31
de mayo de 2014, y la edad de la inocencia había terminado. Peyton estaba al borde de la muerte, pero fue capaz de arrastrarse metro tras metro para salir del área donde hubiese sido imposible que la vieran a tiempo para salvarle la vida. Tuvo la fortaleza suficiente para alcanzar un sendero. Allí la encontró el ciclista, Greg Steinberg, que primero pensó que Peyton descansaba al sol. «¿Me puede ayudar, por favor? He sido acuchillada muchas veces», musitó Peyton desde el suelo. Steinberg llamó inmediatamente al 911 y le ofreció agua. En la llamada se lo podía escuchar consolándola. «Ya vienen, querida, ya vienen en cualquier minuto». Cuando llegaron la policía y la ambulancia, Peyton estaba consciente. Dan Klein, el primer oficial de policía en la escena, le preguntó, «¿Quién te hizo esto?», y ella respondió con claridad, había sido su mejor amiga, Morgan. Peyton fue llevada al hospital de Waukesha, donde entró por emergencias y fue derivada rápidamente al quirófano. La compleja cirugía para reparar los daños internos y externos duró 6 horas. Stacy y Joe Leutner, sus padres, se dieron cuenta de que algo pasaba cuando el sábado por la mañana un oficial de policía se acercó hasta su casa. La noticia los dejó helados. Corrieron al hospital a ver a su hija sin entender muy bien lo que estaba ocurriendo. Peyton estuvo en cuidados intensivos durante semanas. La policía dijo a los medios, muchas de las heridas alcanzaron órganos vitales, pero increíblemente y por suerte, la víctima sobrevivió al brutal ataque. Morgan y Anissa fueron encontradas ese mismo día, pocos minutos antes de las 3 de la tarde, sentadas al costado de la ruta interestatal 94. En una bolsa que llevaban la policía, encontró el cuchillo que habían usado para ejecutar su planificado crimen. Morgan Geyser no demostró ninguna empatía con su víctima. Anissa Weier pareció, por su lado, tener algún sentimiento de culpa por haberla apuñalado, aunque sostuvo que había sido necesario para apaciguar a Slender Man. En el interrogatorio, filmado por la policía, indicó, Morgan dijo que teníamos que matar a Bella, así llamaba Morton a Peyton. A Morgan, en cambio, se la vio bailando sola frente a las cámaras del sitio del interrogatorio, esperezándose tranquilamente y haciendo caras. En el buzo que llevaba puesto tenía sangre de su amiga. Cuando entró el policía que la entrevistaría, Morgan le preguntó con calma, ¿ella está muerta? El detective quiso saber si ella se arrepentía de haber apuñalado a una de sus mejores amigas. Morgan le respondió con una voz tan melosa y suave que, con solo escuchar la grabación, pone los pelos de punta. Lo he pensado, pero decidí que el arrepentimiento no me lleva a ningún lugar, es más fácil vivir sin culpas. Cuando el investigador le preguntó si había pensado qué iba a pasar luego de apuñalar a Peyton, imperturbable y con voz ingenua le contestó, no sabía realmente, pensé que iba a estar en problemas. Mami siempre dice que todo lo que haces finalmente te alcanza. Y lo hizo. La dulce inocencia con la que hablaba contrastaba con la imagen de las 19 puñaladas que había propinado a su amiga pocas horas antes. Los detectives estaban sorprendidos y en shock. ¿Quién era este Slender Man, el que hablaban estas dos pequeñas de 6º grado? Se referían a un personaje ficticio creado por Eric Knudsen en 2009 como una creepypasta. En agosto de 2017, Anissa se declaró culpable de intento de homicidio en 2º grado y en diciembre de ese mismo año fue sentenciada a 25 años en una institución psiquiátrica luego de que fuera declarada enferma mental al momento de efectuar el ataque. Estará allí hasta cuando cumpla 37 años. Morgan Geyser, por su parte, se declaró culpable de intento de homicidio en 1er grado. Fue condenada a 40 años de reclusión en una unidad mental con tratamiento psiquiátrico. Podría estar presa hasta los 53. Diagnosticada con esquizofrenia y trastorno desafiante. Se supo que desde muy pequeña escuchaba voces y tenía alucinaciones. Nehemías Griego. En enero de 2013, Nehemías Griego, entonces tenía 15 años, disparó y mató a su madre y a sus 3 hermanos menores, de 9, 5 y 2 años, en la casa de la familia, en South Valley. Luego, se armó con un AR-15 y esperó a que su padre regresara a casa después de su turno en una misión de rescate. Le disparó a su padre 4 o 5 veces y lo mató. Estos escalofriantes detalles influyeron en la determinación de Hart sobre la capacidad de Nehemías Griego para recibir tratamiento cuando era niño. Cuando se le preguntó por qué mató a su familia, el niño respondió que no puede responder por qué. Escribió, los asesinatos de familiares de niños no se cometieron en defensa propia ni en defensa de otro. Los asesinatos de familiares de niños fueron calculados y deliberados. Nehemías
Nehemías Griego tenía 15 años cuando asesinó a toda su familia. Según documentos judiciales, Nehemías dispararía a su madre primero, y cuando su hermano se enojara, Nehemías también le dispararía a él. Nehemías Griego también asesinaría a sus otros 2 hermanos, luego esperó a que su padre regresara a casa, y le dispararía y mataría también. Este asesino adolescente fue acusado inicialmente como menor de edad. Sin embargo, a lo largo de los años, el Estado ha estado luchando contra esto. En 2019, Nehemías Grieg fue condenado a cadena perpetua. Después de una larga batalla judicial, numerosos giros y vueltas, un juez determinó en 2021 que Nehemías Griego, quien mató a sus padres y a sus 3 hermanos menores en 2013, será sentenciado como adulto. El viernes, la jueza Alisa Hart presentó una orden de 75 páginas en el Tribunal del Segundo Distrito Judicial, afirmando que revisó transcripciones, grabaciones y pruebas de una audiencia de responsabilidad de diciembre y consideró jurisprudencia relevante y argumentos de los abogados, y encontró que la joven de 22 años no es susceptible de tratamiento o rehabilitación en las instalaciones disponibles y, por lo tanto, no debe ser sentenciado como un niño. La determinación revierte un fallo de 2016 del juez del Tribunal de Menores, John Romero, que encontró que los fiscales no habían demostrado que Nehemías Griego no fuera apto para recibir tratamiento. Griego se había declarado culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado y 3 cargos de abuso infantil intencional con resultado de muerte. Ashley Anne Rose Martinson, nacida el 6 de marzo de 1998, es una mujer estadounidense condenada por los asesinatos de su madre y su padrastro en 2015, que cometió el día después de cumplir 17 años. El caso de Martinson recibió atención internacional. Martinson posteriormente se declaró culpable de 2 cargos de homicidio intencional en segundo grado y fue sentenciado a 23 años de prisión. Permaneció separada de su padre biológico y vivía con su madre, su padrastro, 2 hermanastras y una media hermana. Se había mudado a Rhinelander, Wisconsin, con su familia a los 16 años. Martinson supuestamente fue abusado verbalmente por Thomas Tony Ayers en los hechos que condujeron a su asesinato. También había abusado verbal y físicamente tanto de su esposa como de sus hijas biológicas en el hogar. Estos detalles fueron confirmados por sus hermanos menores. Martinson también afirmó que un exnovio de su madre la había abusado físicamente y la había violado durante un periodo de 2 años. Durante sus entrevistas, los expertos creían que padecía trastorno de estrés postraumático y depresión. Thomas Ayers tenía condenas previas por secuestro, agresión sexual, abuso doméstico y varios otros cargos. Aunque tenía prohibido poseer armas de fuego, poseía una variedad, se mantenían cargadas y, según se informa, de fácil acceso en la casa. El 7 de marzo de 2015, en su casa en Pale, Wisconsin, Martinson tuvo una discusión con su madre y su padrastro después de que descubrieron que ella estaba en una relación con un hombre de 22 años, Ryan Sisko. Habían enviado mensajes a Sisko y amenazado con buscar consecuencias legales en su contra. Sus privilegios de automóvil y teléfono fueron revocados después de la discusión. La noche que ocurrió el disturbio, ella escribió en su página de Facebook: "Él la matará si no se va pronto. Tengo tantas ganas de matarlo. Toma una de sus armas y vuélale. Cerebros fuera". La policía reconoció que el asesinato pudo no haber sido premeditado, ya que esa mañana había presenciado a Ayers golpear a su madre. Luego, Martinson corrió a su habitación. Thomas golpeó su puerta y luego disparó y mató a su padrastro con una escopeta. Su madre, Jennifer Ayers, vino a investigar los disparos. Durante este enfrentamiento, Martinson mató a su madre con un cuchillo. Después de los asesinatos, Martinson había encerrado a sus hermanos menores en un armario con un suministro de comida. Uno de los niños había visto el cuerpo de Thomas y dudaba de la negación de Martinson de que ella lo había matado. Cuando la entrevistaron por primera vez, Martinson afirmó que no fue ella, sino su madre, quien había matado a Thomas Ayers y que fue atacada al encontrar a su madre parada junto al cadáver de su padrastro y mató a su madre en defensa propia. Las declaraciones de su hermano menor a la policía cuestionaron estas afirmaciones. Martinson dijo más tarde que había tomado el arma para suicidarse, pero fue interrumpida por Thomas Ayers. Martinson afirmó que había llevado una de las armas de Ayers a su habitación después de la discusión con la intención de suicidarse. Él comenzó a llamar a su puerta y ella temió las consecuencias de que él la encontrara con ella. Luego tomó la decisión de matarlo, ya que sentía que merecía morir más.
y comenzó a dispararle, golpeándolo en el cuello. Luego ella le disparó en la cabeza, matándolo. La hermanastra mayor de Martinson llamó a la policía al lugar el 8 de marzo, e inmediatamente sospecharon que Martinson era el responsable, debido a que ella había huido de la escena. Después de que la policía anunció los detalles del crimen y la información de su vehículo, ella y Cisco fueron capturados en el condado de Boone, Indiana. Se cree que la pareja en realidad planeaba reunirse con familiares de Cisco en Tennessee. Cisco nunca fue considerado sospechoso en el caso, pero fue acusado de violar la libertad condicional. Martinson luchó contra la extradición de Indiana a Wisconsin, pero finalmente fue devuelto al estado. Martinson fue acusado originalmente, como adulto, de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado y encarcelamiento falso. Más tarde se declaró inocente por motivos de locura. Posteriormente aceptó un acuerdo de culpabilidad por asesinato en segundo grado en marzo de 2016 y fue sentenciada a 23 años de prisión junto con 17 años de supervisión en junio. Los fiscales solicitaron una sentencia de 40 años, mientras que su defensa solicitó 8, citando la negligencia de su madre al someter a la familia al abuso de Thomas Ayers. El juez Michael Bloom declaró que sentía que la historia de Martinson no era suficiente para justificar el asesinato y que su vida no estaba en peligro en ese momento. Martinson está detenido en la institución correccional Taycheedah, ubicada en Fond du Lac, Wisconsin. Desde su encarcelamiento, afirma sentirse feliz y segura. También recibió su diploma de escuela secundaria. En junio de 2017, Martinson solicitó una sentencia reducida con la ayuda de su abogado, quien citó que la acusada era incapaz de tomar una decisión racional debido a sus condiciones de vida. La moción fue denegada por el juez Michael Bloom en septiembre. En 2019, un tribunal de apelaciones le negó un nuevo juicio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Te hemos contado la historia de estos 5 niños asesinos. Comenta qué opinas. Si crees que estuvo bien que fueran juzgados como adultos, te estaré leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y te esperamos en el próximo video con más historias macabras de asesinos condenados